Hola jóvenes de motivación, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a esta clase. Semana 4 de actividades y el día de hoy daremos continuidad a los temas con los que hemos venido trabajando en semanas anteriores. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema de la motivación. Finalmente el título de esta asignatura tiene que ver con la motivación y el día de hoy comenzaremos a analizar los aspectos más interesantes de este proceso mental. ¿Alguna vez se han preguntado qué es lo que los motiva a hacer tal o cual cosa? ¿Por qué se levantan todos los días a trabajar, a ir a la escuela, a realizar ejercicio, a continuar con una rutina? ¿Qué es lo que los impulsa? ¿De dónde sale este impulso? El día de hoy daremos respuesta a todas estas preguntas, así es que si no tienen ningún inconveniente, los invito a que me acompañen. Y bien, comenzamos con la definición de qué es la motivación. Como dice ahí en el gráfico, la motivación se puede describir como la energía o el impulso que sentimos ante determinados estímulos, los cuales nos empujan a realizar una actividad, una acción. ¿De dónde vienen estos estímulos? Los estímulos los podemos catalogar o clasificar de dos formas. Un estímulo interno, que puede ser un pensamiento o una sensación corporal, como puede ser la sed, el hambre, el sueño, y un estímulo externo, que puede ser pues un mensaje en la televisión, el platicar con otra persona, el escuchar una melodía. Finalmente, estos estímulos lo que van a hacer es generar la energía, generar el impulso que nos van a permitir tomar las acciones para realizar determinadas tareas. Es decir, finalmente, la motivación es la forma en que nosotros canalizamos la energía para hacer cual o tal tarea. Como dice ahí también, la motivación es una habilidad imprescindible en los seres humanos. No hay seres humanos que no estén motivados. Pueden estar bien motivados o mal motivados, pero finalmente casi todas nuestras acciones obedecen a nuestros procesos motivacionales. Como dice ahí, no importa cuál sea nuestro objetivo, si es grande o es pequeño, siempre necesitamos algún tipo de motivación para alcanzar nuestras metas. ¿De acuerdo? Entonces la motivación, para dejarlo claro, es la energía o impulso que sentimos para realizar cualquier tarea. ¿De acuerdo? Para profundizar un poco más en lo que acabamos de describir en la diapositiva anterior, es importante que entendamos que los estímulos en sí se pueden convertir en dos tipos de motivaciones distintas. En este caso vamos a platicar acerca de las motivaciones por factor, es decir, qué es lo que nos impulsa a hacer las cosas. Por eso tenemos primero la motivación extrínseca. La motivación extrínseca no es otra cosa que cuando encontramos nuestro estímulo de manera externa, porque nuestros papás nos dijeron que hiciéramos las cosas, porque lo vimos en un programa de televisión, porque el resto de mis amigos lo están haciendo. Ya saben, el clásico dicho de las mamás de que si tu amigo se tira de un puente, ahí vas tú a hacerlo. Pues podríamos interpretar esto como una motivación extrínseca, es decir, cuando el factor motivante se encuentra fuera de nosotros, es un factor externo, por eso se llama motivación extrínseca. Mientras que la motivación intrínseca es cuando nosotros encontramos nuestro objeto motivador, nuestra razón de ser al interior de nosotros. Es decir, que la recompensa que obtenemos por hacer tal o cual acción va a ser una recompensa que nos va a satisfacer internamente. Entonces, para que tengamos claros los conceptos, la motivación extrínseca encuentra su estímulo al exterior del ser humano, mientras que la motivación intrínseca, el ser humano encuentra sus factores motivacionales dentro de sí mismo. ¿De acuerdo? Otro tipo de motivación es la motivación por desenlace o por objetivos. ¿Esto qué quiere decir? Que finalmente esto es un tipo de motivación extrínseca, pero lo que hacemos, lo hacemos para obtener una recompensa. Ojo, esta recompensa o este objetivo que nos hemos trazado puede dividirse en dos subtipos de motivación. La motivación positiva y la motivación negativa. Ambas tienen sus características muy particulares
y procedo a explicárselas. Por ejemplo, la motivación positiva es cuando canalizamos toda nuestra energía en algo, en un objetivo que a final de cuentas va a ser positivo, que nos va a dar algún tipo de recompensa, algún tipo de placer, algún tipo de orgullo. Por ejemplo, pues si me pongo a dieta, si hago sacrificios para bajar de peso, probablemente mi autoestima se vea fortalecida cuando yo tenga una figura distinta, me vea yo atlético, me veo más guapo. O si me pongo a ahorrar, a lo mejor hago un sacrificio en los gastos de la semana. ¿Por qué? Porque a final de cuentas voy a tener dinero para comprarme un automóvil. O si me pongo a estudiar, hago el sacrificio de no ir a las fiestas con mis amigos, de dejar de hacer algunas cosas con la familia, porque el objetivo mayor es obtener una beca y pues esta beca pues me va a llenar de orgullo, ¿no? Entonces, finalmente el objetivo que nosotros nos hemos trazado es un objetivo positivo y cuando lo alcanzamos pues nos llena de orgullo y nos llena de satisfacción. Pero ojo, también existe la motivación negativa. Y aquí a lo mejor el objetivo final puede ser el mismo, pero la situación que nosotros estamos buscando evitar es una situación negativa, algo que no necesariamente nos llena de orgullo, pero que tenemos que hacerlo porque de lo contrario vamos a experimentar una sensación negativa. Y vamos a utilizar los mismos ejemplos que en la positiva. ¿Qué pasa si yo este, tengo un problema de sobrepeso y si no me pongo a dieta, probablemente me dé un infarto? Entonces, aquí el objetivo es el mismo que en la motivación positiva, pero la connotación es negativa. Aquí ya no es por verme bien y por sentirme bien y por lucir más guapo, más joven. Aquí es porque si no lo hago me muero, me va a dar un infarto, voy a tener complicaciones. Entonces, lo que yo estoy buscando es finalmente evadir una consecuencia negativa. El ejemplo del estudio. Aquí no estoy estudiando para conseguir una beca y ser el mejor de mi clase, sino que como ya llevo yo 2 o 3 materias reprobadas, si repruebo esta, probablemente entonces quedo yo como alumno irregular y me expulsan de la escuela. Entonces, finalmente, el objetivo puede ser el mismo, pero la connotación o la forma en que lo estoy atacando se puede dividir en positivo o en negativo. ¿De acuerdo? Entonces, la mejor forma de atacar esto o de entender un objetivo, pues es buscando siempre que el objetivo sea positivo, aunque en ocasiones también el objetivo puede verse de manera negativa. ¿De acuerdo? Por otro lado tenemos la motivación por necesidad. En pantalla aparece la famosa pirámide de Maslow, a la cual ya le dedicamos una clase en específico. No me voy a detener mucho aquí, simplemente les comento que de acuerdo con esta forma de ver las cosas, tenemos dos tipos de motivaciones. La motivación primaria, que como vimos en aquella clase, pues es aquella que es relativa a la satisfacción de necesidades de carácter biológico, como satisfacer el hambre, satisfacer el sueño, la sed, la necesidad del sexo, etcétera, etcétera. Y también viene la motivación secundaria, la cual es más de carácter social. Entonces, si tienen dudas acerca de este tema, pues les pido que vuelvan a ver el video de la pirámide de Maslow o que lo vean si es que todavía no han tenido la oportunidad de hacerlo. Bien, ya para terminar daremos respuesta a una pregunta que puede ser una constante durante estos minutos de clase. Finalmente, ¿cómo es que nos motivamos? La motivación es un proceso que se repite sistemáticamente dentro de nosotros. La forma en que lo hace obedece a lo que aparece en pantalla ahí bajo el concepto de ciclo motivacional. El ciclo motivacional va a estar presente dentro de nosotros 20, 30, 40, 50, 60 veces al día, es decir, es un proceso recurrente. ¿En qué influye este ciclo motivacional? Bueno, generalmente influye en la toma de decisiones. Es decir, cada vez que nosotros tomamos una decisión, por muy cotidiana que sea, nosotros repetimos este ciclo motivacional. Es decir, ¿a qué hora me levanto?
me meto o no me meto a bañar, qué pantalón me voy a poner, a qué hora salgo de la casa, qué voy a desayunar, qué camión voy a tomar, a quién le voy a hablar por teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Cada conducta que nosotros realizamos, cada tarea que nosotros ejecutamos en el transcurso de nuestros días, va a seguir fielmente el proceso o ciclo motivacional que aparece en pantalla. Para que esto quede más claro, voy a proceder a explicárselos. Y para tal efecto necesito que identifiquen en la diapositiva la flecha que dice homeostasis. La homeostasis no es otra cosa que un sentido de equilibrio. Todos los seres humanos, en búsqueda de nuestra paz, de nuestra tranquilidad, siempre vamos a estar buscando esta situación de equilibrio o de homeostasis. ¿Qué significa? Que en ese momento no me hace falta nada. Estoy en completa armonía con mi cuerpo y con mi alma. Lamentablemente, el estado de homeostasis no es un estado duradero. De hecho, es muy breve y generalmente pasamos mucho tiempo los seres humanos intentando alcanzarlo. Es decir, no vivimos en equilibrio, sino que siempre estamos en situación de desequilibrio. ¿De acuerdo? ¿Cómo se rompe el equilibrio? Pues con un estímulo. Ya en las diapositivas anteriores platicábamos acerca de los tipos de estímulos que hay. Cuando se presenta un estímulo, ya sea interno o externo, se rompe mi homeostasis y se me genera una necesidad. ¿De acuerdo? Entonces, en el momento en que nosotros tenemos una necesidad, ya no estamos en estado de equilibrio. Al contrario, cuando yo tengo una necesidad, procedo a estar en un estado de tensión, en un estado de incomodidad, un estado de displacer. ¿Por qué? Porque finalmente no estoy en equilibrio, ya tengo una necesidad, ya necesito satisfacer esa necesidad. Por lo tanto, una vez que yo estoy en este estado de tensión, en este estado de estrés, evidentemente requiero tomar cartas en el asunto, es decir, realizar un comportamiento, una acción, una actividad que me ayude o que me lleve a satisfacer esa necesidad creada. ¿De acuerdo? Entonces, el comportamiento forzosamente me debe de llevar a la satisfacción. Satisfice mi necesidad, una vez que ya satisfice mi necesidad, entonces regreso al estado de equilibrio. Para ejemplificar esto de mejor manera, vamos a suponer que cualquiera de nosotros estamos en una situación de equilibrio. Es domingo por la noche, estás en el sillón de tu sala cómodamente sentado, viendo la televisión, viendo el fútbol americano por la noche. En ese momento estás en equilibrio, estás tranquilo, te sientes en paz, pero de repente durante la transmisión se van a comerciales y en los comerciales te presentan el anuncio de una hamburguesa jugosa con doble carne, con queso, con un refresco muy frío, y entonces este anuncio de la televisión se convierte en un estímulo. Este estímulo a su vez te recuerda a ti que no has comido, que pues finalmente pues ya son las 7 de la noche, ya hace hambre, entonces comienzas a experimentar la sensación o la necesidad de comer porque tienes hambre. En el momento en que se presenta el hambre ya tienes una necesidad de alimento. Inmediatamente después, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos hambre y no la logramos satisfacer? Pues nos generamos un estado de tensión. Es decir, acuérdense cómo se ponen ustedes cuando tienen hambre y no tienen acceso a comida, que porque no está la comida, que porque están en clase, que porque no salió el de los tacos y ya tienes hambre. Finalmente, esta necesidad se convierte en un estado de tensión. Pero no podemos vivir siempre en un estado de tensión, por eso es indispensable que tengamos un comportamiento o una reacción. Entonces, pues lo que prosigue, en este caso, en el ejemplo de el equilibrio roto por un estímulo de un anuncio de comida, pues lo que sigue pues es tomar acción. ¿Y qué es? Pues no sé,
voy al refrigerador a ver qué hay de comer, o si no hay nada en el refrigerador, pues agarro y le marco al Uber Eats, o me asomo por la ventana a ver si salió de los tacos de la esquina. Es decir, tengo que realizar un comportamiento, una acción, para que yo pueda volver a mi estado de equilibrio. Una vez que yo ya pedí unos tacos, me los comí y demás, pues ya satisfice mi necesidad. Y por lo tanto, y por lo tanto, regreso a mi estado de equilibrio. Como les dije yo, entonces este es un proceso que vamos repitiendo constantemente de manera muy repetitiva durante el transcurso de los días. Pero aquí hay algo muy interesante que no aparece en la gráfica. ¿Qué es lo que pasa si en algún momento de este ciclo motivacional yo no alcanzo la satisfacción de mi necesidad? ¿Qué es lo que pasa cuando yo estoy en un constante estado de tensión y realizo una acción pero no satisfago mi necesidad? Vamos a suponer que le marqué al del Uber Eats, pero ya no hay servicio en mi colonia porque es un barrio muy bravo y no quieren entrar ahí, o lo que sea, y finalmente no pude yo comer. ¿Qué es lo que pasa cuando no satisfacemos una necesidad? Es entonces cuando aparece la frustración. La frustración es un estado de desequilibrio total, es un estado de sentirse mal, de sentirse enojado, de sentirse desesperado por no haber satisfecho una necesidad. Si nosotros nos ponemos un poquito más analíticos, pues de repente cuando vemos que hay personas que así, sin conocerlas, de repente tienen el carácter pues muy amargado, muy molestos, de estas personas que parecen que están peleadas con la vida, que efectivamente les llamamos personas frustradas, pues puede ser que propiamente sí hayan pasado por este estado de frustración producto de no haber satisfecho tal cual necesidad, ¿no? Entonces, si lo polarizamos a un contexto mayor de la vida que no tenga que ver con comer, pues de repente, pues a lo mejor tú tenías expectativas de ser exitoso en la vida, pero en algún momento dentro de este ciclo motivacional algo falló y te quedaste propiamente en el estado de tensión o nunca pudiste tomar una acción y por lo tanto nunca pudiste satisfacer esa necesidad que se te creó, pues nunca vas a estar en equilibrio, nunca vas a estar en paz y al contrario, siempre vas a estar en frustración. Por eso es muy importante que entendamos la base de este proceso y en la medida de lo posible, una vez que ya lo tengamos bien identificado, pues hagamos lo necesario, las acciones necesarias para evitarnos la frustración. En clases posteriores vamos a ahondar un poquito más en la frustración porque lamentablemente es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Sí, en efecto, si nosotros seguimos el ciclo motivacional, buscamos evitar la frustración, pero no siempre se puede. Y por lo tanto debemos de tener lo que se conoce como tolerancia a la frustración. Las personas que no tienen tolerancia a la frustración generalmente son personas que se desesperan muy fácilmente, que pierden el control muy fácilmente, que no tienen una estabilidad emocional lo suficientemente fuerte para poder mantener relaciones laborales aceptables. Es decir, las personas que no tienen eh, tolerancia a la frustración generalmente no batallan para tener empleo o para mantener un empleo. No hablemos de las relaciones personales. Las personas que no tienen este equilibrio emocional porque dentro de su contexto de vida en algún momento les falló algo dentro de su ciclo motivacional, pues evidentemente van a ser personas amargadas, tristes, enojonas, desesperadas o para decirlo con todas sus palabras, frustradas. Entonces, es muy importante que también nosotros aprendamos a tolerar la frustración. De eso nos encargaremos en próximas clases. Ya para resumir, el proceso motivacional que acabamos de observar se constituye como una forma de equilibrio que tenemos nosotros los seres humanos
para enfrentar las situaciones de displacer o las situaciones de estrés. Recuerden que ya tengo un video por ahí de manejo de estrés. Si nosotros analizamos concienzudamente cada situación que nos genera una necesidad y que nos genera una situación de incomodidad, podemos encontrar bajo este proceso que acabamos de ver una posible solución para evitar la frustración. Les agradezco mucho su atención. Recuerden suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Las personas que estén viendo esto en YouTube, a mis alumnos, pues si también tienen la deferencia de hacerlo, se los agradecería mucho. Para la actividad que vamos a estar realizando en plataforma, les voy a solicitar que cada uno de ustedes me deje un ejemplo utilizando el proceso motivacional de algo que les haya ocurrido o de algo que crean que pueden mejorar, es decir, utilizando los pasos que acabo de describir en el proceso motivacional, cítenme un ejemplo en la plataforma. Les agradezco mucho su atención y nos estamos escuchando la próxima semana.